Exacto. Hola amigos, gracias a todos los que se conectan y quiero agradecerles muchísimo porque la última vez que nos encontramos aquí en el canal hablamos con un venezolano pues que sufrió un acto de xenofobia terrible y ha tenido mucha aceptación esa conversación que sostuvimos. Vamos a seguir pendientes del caso y por supuesto inmigración es un tema que nos sacude a todos y que nos une como inmigrantes, como personas que también tienen casos pendientes. Y hay una información que me ha compartido la abogada Rosalía Chaviano, que me acompaña una vez más y le agradezco el tiempo, porque es un tema que a muchos le va a generar, eh, yo creo que preocupación, ¿no? Y ya vamos a aclarar por qué. Porque de acuerdo a cifras que nos han presentado, esta es una organización que se llama Chat Immigration, ya vamos a hablar de qué se trata, que registra más o menos todo ese comportamiento en los casos de inmigración. Hay una caída drástica, perdón, en la aprobación de los asilos en Estados Unidos. Entonces vamos a hablar un poco de las cifras, de lo que se maneja y qué podemos hacer, sobre todo esas personas que tienen años. Conozco muchísimas personas, ustedes no tienen idea que tienen años en Estados Unidos esperando esa entrevista de asilo y todavía nada pasa, ¿no? Así que gracias, abogada, por el tiempo y por la información, porque usted me mantiene a mí informadísimo. Muchas gracias por la invitación. Gusto siempre estar aquí. Sí, bueno, el placer es mío y quiero comenzar con esto, ¿no? Podemos hablar hoy de que tenemos una caída drástica de la aprobación de los asilos. Para que tengan una idea, de acuerdo al manejo de las cifras de esta organización, ya vamos a hablar de quién es TRAC. eh, solo hay una aprobación del 35,8% en el mes de octubre. Ujú, correcto. Sí, La estadística es basada en la información, obviamente, que ellos tienen, que recopilan en cuanto a las cortes de inmigración, a las decisiones de los jueces, ok. que hasta donde tenemos conocimiento son bastantes exactas en ese sentido que podemos realmente confiar Confiar. en estas estadísticas. Ujú. Entonces, lo que nos brinda es una idea de lo que está pasando en las cortes de inmigración. El mensaje es el mensaje que creo que ya muchas personas saben, que ganar un asilo en los Estados Unidos es difícil. Para muchas personas le dirían imposible. Imposible no lo es, pero sí es muy difícil porque requiere tiempo, requiere evidencia, requiere un buen testimonio y obviamente tener los requisitos de la ley. Entonces, el hecho de que estas estadísticas nos están diciendo que el averaje era por encima del 50, al final del día esto es un averaje, no significa que individualmente por los países lo mismo, pero el hecho de que el averaje era más de 50 y de repente ahora estamos en un 35,8, que lo que significa es que 35,8 de aprobación, no de Ujú. negación. Entonces, estamos hablando de un porcentaje bien bajo en cuanto a estas aprobaciones. Sí, así es, 35,8% que pasó de un 50%, o sea, ha bajado más de un 15% de acuerdo a las estadísticas. ¿Qué cree que está pasando? Creo que también viene siendo más bien la cantidad de personas que han entrado Ujú. y que a lo mejor estamos viendo que muchas de estas personas que están pidiendo asilo, número uno, no tienen los requisitos que requiere la ley y a lo mejor son más razones de pobreza, razones de violencia. Que realmente no son suficientes para aprobar un asilo en los Estados Unidos. Sabemos que los países, definitivamente la situación es crítica. Por ejemplo, por decir un ejemplo, Haití. Sabemos que la situación en Haití es bien crítica en este Sí, momento. La violencia que existe es bien, bien sí. grande. Y sin embargo, el porcentaje de aprobación de Haití es 31,7. Sí. Entonces, cuando una persona habla sobre esto, no entiende cómo si la situación del país está tan mala que hay un porcentaje tan bajo de aprobaciones para los haitianos. Y una vez más, realmente tenemos que entender que el hecho Ujú. que el país tiene condiciones malas, como la tiene Venezuela, como la tiene Cuba, como la Cuba, tiene Nicaragua, Nicaragua. eh, el país, las condiciones generales pueden estar malas, pero eso no significa que la persona individualmente sufrió una persecución o va Claro, a sufrir una es persecución. interesante ese punto porque yo puedo venir de Venezuela, pero si yo no tuve ninguna participación política que me haya llevado a una persecución por mi actividad política, pues no me hace merecedor del asilo, como mucha gente creo que en medio de la confusión cree.
correcto. Dicen, no, Venezuela está mal y me lo van a dar. Exacto, sí. Ujú, Y es también que a veces las personas les cuesta mucho trabajo entender eso mismo que estamos ujú, hablando en este momento, que es el ujú, hecho de que no entiendo, por ejemplo, los cubanos que dicen, no entiendo si todo el mundo sabe que en Cuba se sufre y hay una situación tan grande de política, ujú, no entiendo por qué es tan difícil ganar un asilo. ujú. Y ahí caemos de nuevo, porque no es el hecho de que el país esté mal, que la situación y la política esté mal en general, porque el asilo no se gana solamente porque todos los cubanos están sufriendo. Sí, por la Hay situación que política, ir ¿no? individual a esta persona y decir, ok, ¿por qué específicamente esta persona, o sea, usted, sufrió persecución y si no la sufrió, si regresa a Cuba, ¿por qué Cuba, el gobierno o actores, personas actuando por el gobierno, Ujú. van a usted perseguirlo? ¿Cuán especial es usted para el gobierno? Entonces ahí es donde realmente muchas personas no pueden probar esto al juez, a los fiscales, y es por eso que los Ujú. porcentajes comienzan a bajar en aprobación. Sí, estaba leyendo el texto y para que tengan una idea, dice en su informe, si bien los solicitantes de asilo provenían de casi todos los países durante el año fiscal 2024, hubo más de 50 países con al menos 100 decisiones de asilo emitidas. Hubo 5 países con tasas de concesión del menos del 20%. República Dominicana, por ejemplo, 11%. México, 16,6%. Colombia, 19,3%, Ecuador 19,7% y Brasil 19,7% también. Perú fue solo un poco más alto, del 20%, para ubicarse con el 20,6%. Otras nacionalidades que tuvieron concesión de asilo muy altas, dicen Bielorrusia ha sido el primero con 88,4%, Afganistán, Uganda, Eritrea y Rusia, todos por encima del 80%, países que tienen situaciones pues también complejas, pero como ya lo ha dicho la abogada, que es importante destacar el mensaje, es que cada caso es muy particular. Entonces no podemos creer que porque el contexto político sea adverso, vamos a ser merecedores de un asilo. Ahora, aquí hay mucha Correcto. gente que en este momento está esperando una respuesta y no tiene de momento una cita o está esperando para una corte próximamente. ¿Qué se le puede recomendar a esa persona para que yo creo que en todo caso no se confíe y repito en esto, en el que el contexto político está complicado en mi país y yo estoy tranquilo, que lo que yo puse allí va? Bueno, en estos casos específicos en asilo es muy, muy, muy importante tener una buena representación. Yo diría que ese sería el primer paso para cualquier Exacto. persona. Ujú, Muchos inmigrantes, por razones que vamos a decir, número uno, dinero, economía, no pueden pagar un abogado, presentan los asilos con notarios paralegales, los cuales no deben estar ayudándolos en estos procesos, en mi opinión. ujú, Y si ese es su caso, que no lo presentó con un abogado desde el principio, 100% es recomendable que vaya a ver un abogado, que revise el asilo, que vea realmente cuáles son las posibilidades que se tienen. Si a lo mejor el asilo no es un asilo muy fuerte, tener otras opciones, a lo mejor existen otras opciones para esta persona. Y de lo contrario, ir planeando qué evidencias se pueden buscar en estos momentos, porque la realidad de la persona que busca un asilo es que tienen muchos factores en su contra. Está el factor ley, que es el factor que de nadie se salva de este factor, que es que tienen que probar la ley, que tienen que probar los requisitos. Pero más allá están factores externos que lo hacen más difícil, lo cual número uno es la administración que esté en el momento. Número dos, también está el factor tiempo, ujú, el cual es que muchas de las personas experimentan o van a experimentar tardanzas de muchos años. Entonces, el tiempo ya es un factor que no está a favor de la persona y por lo tanto ujú, la evidencia se va perdiendo. ujú, Entonces, es muy importante que la evidencia, y es donde quería caer, es que es muy importante que busquen la evidencia lo antes posible, que aunque no tengan una audiencia final, no tengan una entrevista ni sepan cuándo va a ser esa entrevista, solamente porque esa sea la realidad,
es muy importante buscar la evidencia desde el principio, traducirla, tenerla lista, porque se va perdiendo. Hay personas que Ujú. lo único que tienen de evidencia va a ser el testimonio de una persona. Sí, Esa es una forma súper fácil de perder esa evidencia, porque la persona puede dejar de hablarse con la persona puede morirse, la persona puede estar en otro país y no tener contacto. Entonces, ese tipo de evidencia sobre todo es importante que si es un testimonio, lo antes posible que lo den, porque se puede perder. hay mucho. Otra, Ujú, adelante, contérmelo y ya tengo aquí la pregunta anotada. otra evidencia que también es fácil, el acceso a perderlo sería evidencia de récord, por ejemplo, récord policial, Ujú. récord médicos, documentos que son muy viejitos y se pueden perder literalmente o les puede caer agua o el mismo manejo del documento se puede romper. Entonces, es muy importante que la evidencia desde ahora la tengan guardada bien, la escaneen, Ujú, la obtengan, les ujú. digan a las personas que le den los testimonios ahora, a pesar de que a Sí, lo mejor en un futuro puedan actualizarlo y está bien, pero por lo menos no perder esa evidencia inicial. claro. Y una vez más, planificarlo bien, la estrategia con un abogado, porque lo más triste es de que de repente les llegue una entrevista y la tengan el próximo mes y entonces a ese punto es que tienen que buscarlo todo y tienen que presentar cualquier evidencia adicional en 15 días antes de la entrevista. Quiere decir que Claro. no tienen un mes, tienen 2 semanas. Una de las cosas que yo he preguntado y usted ha hecho referencia en actualizar algunos testimonios o pruebas que son fundamentales para la defensa del asilo. Hay personas que me han dicho, Orián, yo tengo 5 años aquí en Estados Unidos, no me han llamado. Lo que me pasó hace 5 años. ¿Qué nuevo puedo yo actualizar si ya ocurrió y tengo tiempo acá, ¿no? Actualizar muchísimo, Oh, porque usualmente, realmente, cuando yo reviso asilos con personas que lo han presentado, por ejemplo, ese caso, ujú, que hablamos sobre qué es lo que pasó, hay muchos huecos en las historias y hay evidencias que las personas ni pensaron en aquel entonces. ujú, Digamos que lo pensaron todo y no tienen absolutamente más nada. Siempre se puede actualizar porque no es solamente persecución del pasado, es también persecución del futuro. ujú, Entonces, lo que la persona ha hecho hasta el momento también es importante. Por lo que estaba diciendo anteriormente, si ustedes son deportados, ¿por qué el gobierno específicamente va a perseguirlos a ustedes, que son claro, tan importantes? Entonces, muchas personas han llegado a los Estados Unidos y a lo mejor trabajan y nunca han hecho nada, pero hay otras personas que han participado en actividades políticas y a claro. veces no es ni siquiera presente, que han ido a un lugar y participado en esas actividades políticas, pero sino también en las redes sociales. Tuve un cliente que hacía canciones. Cuando han hecho, por ejemplo, en Venezuela las elecciones, Ujú. participaron en las elecciones. Fueron testigos. Mucha, exacto, mucha evidencia. Eh, por ejemplo, otra que es muy común también es donar dinero a las organizaciones políticas que están Ah, en contra del gobierno. ajá. eh, y eso es una forma de un apoyo, de continuar probando una posición de opositor desde los Mm, Estados Unidos. Entonces, son evidencias que obviamente hace 5 años atrás no presentaron. Y puede ser también que la persona, por ejemplo, a raíz de toda la situación que vivió en su país en estos últimos 5 años, por ejemplo, que es algo muy común y no sí, está mal, porque sé que hay mucho tabú en este punto, pero ha tenido daños emocionales y psicológicos y ha tenido que ir a un psicólogo también. eh, a raíz de los traumas que vivió. Y eso es evidencia también, evidencia de la persecución, de los daños que sufrieron y los daños que continúan sufriendo, y eso se puede presentar como evidencia ahora. Me parece interesante lo que plantea, porque, por ejemplo, si yo tengo tiempo acá, no sería ilegal yo apoyar de repente una organización civil que en Venezuela defiende derechos humanos.
económicamente, ¿no? Que Claro, necesite para lo que es la, por ejemplo, hay organizaciones como el Foro Penal que de manera gratuita tiene abogados que correcto, defienden a estas personas que han sido víctimas correcto. de persecución, que están detenidos y de repente yo quiero apoyar económicamente esa causa. No es ilegal hacerlo, entonces yo puedo sustentar que yo he seguido de una u otra forma teniendo mi actividad política independientemente que no estoy en el territorio, ¿no? Correcto. Mm. Y obviamente tienen que ser organizaciones que no sean organizaciones que usen armas contra el No, gobierno. no, fíjate que hice Eh, referencia hasta que son abogados, exacto, una de una exacto. asociación que defiende. Sí, yo conozco el Foro Penal y tienen muy linda misión. Ah, sí, usted conoce, ¿verdad Sí. que tal? Sí, 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 Ujú. sí, ciertamente. Y es un excelente, realmente es un excelente ejemplo, Sí, como también puede ser partidos políticos de que todavía se consideren de ese partido político y simplemente hagan donaciones al partido claro, político, lo cual es totalmente legal y lo claro, hacen claro. las personas aquí en los Estados Unidos también. Y también no tienen ni que ser organizaciones. Yo conozco muchos cubanos que la forma de apoyar a la situación política de oposición Sí, sí, en el sí, país es enviándole dinero a la familia de los presos políticos para ayudar a los presos claro, políticos. claro, Esa es una forma también de claro, demostrar oposición y obviamente muy humana y muy linda. claro, Entonces, la idea es que a veces todas estas cosas que acabamos de claro. hablar, las personas no la piensan porque a veces lo hacen porque piensan que es algo natural, porque es algo normal Ujú. y está bien, pero por eso es necesario la opinión Ok, y otro punto de vista profesional de un abogado para claro, que realmente diga, sí, no, es normal y qué bueno que es normal en su vida hacerlo, pero para propósito del asilo nos ayuda. claro. Al igual que también una de yo diría, una de las evidencias que también da mucha fuerza en los casos es la opinión experta de una persona que tiene conocimiento y tiene experiencia en el campo de las condiciones Ujú. del país. Perfecto. Opiniones de expertos. Que las opiniones de los expertos pueden ser escritas y también pueden ser testimonios orales o ambas. Ujú. Y ayuda muchísimo. Y no es algo tampoco fácil de encontrar de que digamos de que mañana queremos. Entonces es evidencia que necesita y requiere tiempo. Importante. Esta conversación yo creo que es instructiva y permitirá a cualquier persona tener más claro el panorama. Así que si usted conoce a alguien que esté en este proceso de asilo, que tenga planes de someter su aplicación o que ya la tenga y no tenga la certeza de que está correcto, pues aproveche este video, compártelo, compártalo y póngase pila porque el tiempo ocurre y además hay una realidad que a eso quería ir. Estamos a tan solo días de una nueva administración. El tema migratorio ha sido bandera de Trump durante su campaña. ¿Usted cree que pueda existir, yo sé que esto es una pregunta muy hipotética, pero bueno, es válida hacerla, ¿no? Al ver esta reducción en las aprobaciones de asilo, ¿cree que pueda existir algún, digamos, cambio para hacer más riguroso estas solicitudes de asilo en Estados Unidos una vez llegue la nueva administración? 100%, 100%, y ese era otro punto que quería Ujú, mencionar sobre este artículo, que realmente lo peor de este artículo no es ni siquiera lo que están hablando en el artículo, sino es de que si hay este número disminuido durante una administración la ujú, cual le ha dado a los jueces y a los fiscales ujú, discreción de estar de acuerdo en aprobar ujú, asilos, la próxima administración no va a hacer eso y por lo tanto, desafortunadamente, lo que vamos a ver es menos aprobaciones. Entonces, si ahora con una administración que usualmente una vez más daba discreción a los jueces, no sentían tanto la tensión de que tenían que tomar cierta decisión en contra de las ujú, personas, ujú, si disminuyó de forma tan drástica como dice Orián, que lo dice muy bien, ujú. entonces, definitivamente para la próxima administración vamos a ver estos números mucho menos. Y realmente eso significa que es muy importante lo que Claro. estábamos hablando, lo de planificar, lo de ver qué se puede, Revisar lo que tiene que exacto, ver. qué se puede hacer desde ahora en cuanto al asilo, pero no solamente en cuanto al asilo, como les dije, no todo el mundo tiene un caso de asilo y hay que aceptar la realidad. Si ese es usted, simplemente es qué otra cosa puedo hacer por mí y qué otra estrategia puedo usar para no tener que depender solamente en el Ujú. asilo.
Perfecto. Muy bien. Quiero agradecerle el tiempo, la explicación. Ya hemos visto las cifras, los países, la reducción. En muchos casos no llega al 20% de los aprobados. Entonces, bueno, para esta persona que desee revisar su caso, ¿dónde la puede contactar para que aproveche el tiempo que queda? Sabemos que ya viene diciembre, pero ya la Ujú. próxima administración llega tan pronto como en noviembre. Entonces, vamos a hacer un balance entre la fiesta, el compartir con la familia y también ponernos al día con lo que significa nuestro futuro aquí en el país, ¿no? ¿Dónde la pueden contactar? Pueden llamar al bufete al 305-518-9779. Aquí lo tengo, 305-518-9779, un número súper fácil, Sí. 305-518-9779. Y pida ahí la cita para que usted tenga, pues, de primera mano la orientación y no pierda esa oportunidad. Le agradezco mucho, abogada, no solo por la explicación, por los consejos a los posibles solicitantes de asilo, sino también por siempre mantenerme informado con lo que cambia y con las nuevas cifras que siempre se están actualizando, no solo con casos de parol, de asilo, como en este caso, ¿no? Gracias, Orián. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Si usted tiene alguna pregunta también, puede dejarla allí en el comentario y con gusto cuando yo vuelva a conversar con la abogada Rosalía Chaviano, pues con gusto pues la compartimos y la podemos analizar. ¿Ok? Sí. Muchísimas gracias.